Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, un misterio que habita en la mirada de un niño, en sus palabras susurradas antes del alba. Hablaremos de aquellos pequeños que, con una certeza inquietante, recuerdan vidas que no han vivido, detalles que no han presenciado, nombres que no han aprendido. Nos adentraremos en la frontera brumosa, donde la memoria parece trascender el tiempo. Y nos preguntaremos, ¿es solo una anomalía de la mente o es el eco de un hilo más profundo? Un hilo que Dios mismo ha tejido en el misterio de la existencia humana, desde las aldeas remotas del oriente hasta las ciudades del occidente. Los relatos se repiten. Un niño señala un lugar en el mapa y dice allí viví. Describe una casa con precisión milimétrica. Nombra a una esposa y a hijos que le doblan la edad. Reconoce objetos que nunca ha visto y llora por una pérdida que, en esta vida, nunca ha sufrido. La ciencia los estudia con asombro. La psicología busca explicaciones, pero el alma se pregunta si en estos destellos de memoria hay algo más. Algo que habla de una identidad que no se agota en un solo cuerpo, en un solo nombre, en un solo viaje del sol. La Biblia, en su sabiduría infinita, no nos habla explícitamente de reencarnación, pero sí nos habla de memoria, de una memoria divina. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? ¿No compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor en Isaías 49:15. Hay una memoria en Dios que lo abarca todo, que guarda cada lágrima, cada suspiro, cada instante de cada vida que ha pasado por este mundo. Tal vez, en estos niños, lo que brilla no es el recuerdo de un alma que vagó, sino el reflejo imperfecto de la memoria perfecta de Dios, un atisbo de que todas las vidas están inscritas en su libro, y que a veces, por razones que solo él conoce, y un niño vislumbra una página que no era la suya. Los investigadores más escépticos se han inclinado, con humildad, ante ciertos casos. Hay niños que han guiado a extraños hasta pueblos que nunca visitaron, y han señalado, entre tumbas desgastadas, un nombre, su nombre anterior. Han descrito batallas históricas con la precisión de un veterano, conocen canciones en idiomas extinguidos, y abrazan a un anciano desconocido diciendo, hermano mío, con una emoción que estremece. Estos detalles son verificados, documentados, y quedan ahí, como piedras incómodas en el camino de una comprensión lineal de la vida. ¿Qué hacemos con estas piedras? Podemos tropezar con ellas, negarlas, o podemos sentarnos junto a ellas y contemplar el paisaje más amplio que nos señalan. La Escritura nos muestra a un Dios para el cual el tiempo no es una línea recta, sino una posesión total, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Canta el Salmo 90:4 para el Eterno. Todas las épocas son un presente continuo. El pasado no se ha ido y el futuro ya está aquí, en este contexto divino. Es tan descabellado pensar que un alma, en su fragilidad humana, pueda, en un raro instante de gracia o de confusión cósmica, percibir un eco de otra época que para Dios es tan real como esta. Pero aquí debemos caminar con cuidado, con equilibrio teológico. La fe cristiana se sustenta en una verdad poderosa. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos, las 9:27. Hay una singularidad, una unicidad sagrada en cada vida humana. No somos almas errantes probando cuerpos como vestidos. Somos criaturas únicas amadas, llamadas por nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si no es reencarnación, ¿qué es? Quizás sean fragmentos de una memoria colectiva, huellas del dolor y el amor de la humanidad impresas en lo más profundo del ser. O quizás sean ventanas que Dios abre, no para confundirnos, sino para recordarnos que nuestra identidad es más misteriosa y más grande de lo que creemos. Para adentrarnos en este misterio, debemos preguntarnos, ¿qué es el alma? La Biblia nos la presenta como un soplo divino. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Ese aliento, ese ruach, en hebreo, es espíritu, es vida dada directamente por Dios. Es lo que nos hace a su imagen y semejanza. Un misterio tan profundo que el propio salmista exclama ante Alao, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Salmo 139:14. El alma es la sede de la memoria, del amor, de la conciencia. Es nuestro núcleo eterno. Y la Biblia nos dice que esta alma, esta esencia permanece
no se disuelve. Jesús lo afirma con claridad cuando habla del Dios de los patriarcas. «An Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Mateo 22 y 32. Abraham, Isaac y Jacob viven, sus almas, sus identidades, perduran en la presencia de Dios. Este es el corazón de nuestra esperanza a la resurrección. No la repetición, la promesa de un cuerpo nuevo, glorioso, para esa alma única que somos. No el intercambio de cuerpos viejos. Entonces, si el alma es única y su destino es la eternidad con Dios, los recuerdos de vidas pasadas podrían ser, en su sentido más espiritual, destellos de la comunión de los santos, vislumbres de esa realidad en la que, en Cristo, estamos todos conectados. Porque todos sois uno en Cristo Jesús, escribe Pablo en Gálatas, las 3:28. Tal vez, en la inocencia extrema de la primera infancia, el velo que separa lo visible de lo invisible es tan delgado que algunos niños perciben, no su propia vida pasada, sino la vida, la emoción o el trauma de otro miembro del gran cuerpo de Cristo, de la humanidad doliente. Es como si tocaran, por un instante, la herida de un hermano lejano en el tiempo y la hicieran suya, confundiendo el dolor ajeno con un recuerdo propio. Hay un concepto bíblico que ilumina esta oscuridad con una luz celestial: el libro de la vida. Las Escrituras hablan una y otra vez de un libro en el que Dios ha inscrito los nombres y quizás las historias, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. A los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Apocalipsis 22. ¿Qué contienen estos libros? Los detalles de cada vida, cada acto de bondad, cada lucha, cada lágrima secada en secreto. Para Dios, tu vida no es un relato olvidado, es una historia viva, eternamente presente ante Él. Imagina por un momento que la memoria de Dios, ese libro de la vida, es un océano de conciencia pura, de conocimiento amoroso, donde todas las historias coexisten, se entrelazan y tienen significado. Y ahora imagina que el alma de un niño, recién llegada a este mundo, aún conserva una resonancia, una ligera sintonía con ese océano divino, por un breve periodo. Antes de que las capas de lo mundano la cubran por completo, puede percibir no su propia historia anterior, sino fragmentos de otras historias guardadas en la memoria de Dios, fragmentos que interpreta como su pasado, porque en la mente infantil la frontera entre el yo y el otro, entre la ahora y el siempre, es tenue y permeable. Esto no es una doctrina, es una contemplación, una meditación sobre la profundidad del misterio de Dios y del hombre. El profeta Jeremías escuchó esta promesa: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. El conocimiento de Dios no es un dato frío, es un conocer íntimo, creador, amoroso. Él nos conoce en una dimensión que está más allá del tiempo, en ese antes eterno. Todas las posibilidades, todos los caminos, todas las vidas que interactúan con la nuestra, ya están presentes en su sabiduría. Tal vez, solo tal vez, lo que un niño recuerda es un atisbo de ese conocimiento divino, un eco de cómo nuestra vida está eternamente entrelazada con otras en el gran diseño de Dios. Al recorrer las Escrituras, encontramos personajes que parecen cargar con una conciencia que trasciende su tiempo, una especie de memoria profética. Elías, por ejemplo, cuyo espíritu y poder recayó sobre Eliseo. No fue una reencarnación, fue una unción que pasó de uno a otro, una continuidad de propósito divino. Juan, el Bautista, de quien Jesús dijo: «En él es aquel Elías que había de venir». Mateo 11:14. Juan no era Elías reencarnado, sino que vino con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17, para cumplir un rol similar en el plan de salvación. Estos pasajes nos hablan de hilos de propósito, de patrones divinos que se repiten a lo largo de la historia. Dios teje su obra con motivos recurrentes, y a veces un alma es llamada a encarnar un patrón, a vivir un arquetipo que ya fue vivido antes. Con fidelidad, esto no es repetir una vida, es responder a un llamado similar en una nueva encrucijada de la historia. Y es como si Dios, el gran compositor, utilizara un leitmotiv musical para distintos instrumentos en momentos distintos de la sinfonía. Reflexionemos ahora contigo, querido espectador. ¿No has tenido tú también, en algún momento, una certeza inexplicable, una conexión instantánea con un lugar que visitas por primera vez, una afinidad profunda con una figura histórica, un sueño recurrente que parece más memoria que fantasía? No apresures a etiquetarlo.
Quédate en la quietud de ese sentimiento. Puede que no seas tú recordando otra vida, puede que sea el Espíritu Santo, susurrándote que perteneces a una historia más grande, que tu vida es un verso en un poema eterno, que comenzó antes de ti y continuará después. Eres único, pero no estás solo. Eres nuevo, pero formas parte de una tradición sagrada de almas que han amado, creído y esperado en el mismo Dios. Frente a estos fenómenos, la teología contemplativa explora caminos que honran tanto la razón como el misterio. Una posibilidad es la de la comunión espiritual intensa. La Biblia describe un gran nube de testigos, que nos radía, Hebreos 12. ¿Podría un niño, en su pureza sensitiva, ser especialmente receptivo a la presencia o a la experiencia intensa de uno de estos testigos? No para poseer su identidad, sino para captar, como una radio mal sintonizada, fragmentos de su historia, de su dolor no redimido o de su amor pendiente. Otra vía de reflexión nos lleva al concepto de imaginación espiritual. No la imaginación frívola, sino aquella facultad superior que los místicos describían como el ojo del alma, capaz de percibir realidades simbólicas y verdades profundas. En un niño que sufre un trauma temprano o una necesidad afectiva profunda, podría esta imaginación espiritual construir un relato, un recuerdo de otra vida, como un refugio simbólico, o, de modo más misterioso aún, podría estar accediendo a lo que Carl Jung llamaba inconsciente colectivo, y lo que los padres de la Iglesia podrían entender como las formas arquetípicas de la experiencia humana caída, que encuentran redención solo en Cristo. Sea cual sea la explicación natural, el mensaje espiritual para nosotros es claro. Estos fenómenos nos recuerdan que la realidad es más estratificada, más interconectada de lo que pensamos. Nos hablan de un anhelo, el anhelo del alma humana por la trascendencia, por la permanencia, por dejar una huella que no se borre. Este anhelo, dice el Eclesiastés, es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés, las 3:11. No anhelamos vivir 1000 vidas en la tierra. Anhelamos la vida con mayúscula, la vida eterna que solo Él puede dar. Los recuerdos, sean lo que sean, son un eco distorsionado de ese anhelo divino puesto en nosotros. Al final de nuestro viaje, nos quedamos con una verdad más importante que cualquier misterio por resolver. La vida que tienes ahora, en este cuerpo, en este tiempo, es la vida que Dios te ha dado para vivir, para amar y para salvarte. Es el campo de batalla de la gracia, el escenario único donde se juega tu eternidad. Preocuparse por quién fuiste puede ser una distracción de la tarea sagrada de ser quien estás llamado a ser en Cristo. Jesús no preguntó a sus discípulos por sus vidas pasadas, les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Esta es la pregunta esencial, la pregunta que define todo. Tu identidad última no se encuentra en un posible pasado, se encuentra en tu relación presente con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios, las 5:17. En Cristo, tu historia, con todos sus misterios y dolores, es redimida, transformada y se convierte en un camino nuevo hacia el Padre. Por eso, si este tema te ha inquietado, si has tenido experiencias extrañas o sueños recurrentes que no entiendes, te invito a llevarlos a la luz de Cristo. No los ocultes con miedo, ni los exaltas con orgullo. Simplemente, preséntaselos en oración y dile: Señor, si hay algo en esto que me acerque a ti, muéstramelo. Si es una distracción, aparta mi mirada. Lo único que quiero recordar es que soy tuyo. Lo único que quiero vivir es esta vida, para tu gloria. En esa entrega encontrarás una paz más profunda que cualquier respuesta. Los niños, con el tiempo, suelen olvidar estos recuerdos. Al crecer, las voces se desvanecen, los detalles se borran. Como un sueño al despertar, es como si esa puerta, entreabierta por un tiempo, se cerrara suavemente, para permitirles vivir plenamente la vida que tienen. Tal vez esto en sí mismo sea un mensaje de Dios: vive esta vida, ama estos, sirve aquí y ahora. Nosotros, los adultos, podemos aprender de esto. Podemos soltar la obsesión por el pasado, por lo que pudo ser o haber sido, y abrazar el presente como el don sagrado que es. Podemos cuidar de las almas sensibles de los niños, escuchándolos con amor sin alimentar fantasías, y guiándolos siempre hacia la única fuente de identidad y paz. Porque hay una memoria que sí debemos cultivar con todas nuestras fuerzas: la memoria de Dios, de sus promesas, de sus obras salvadoras. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, aconseja el Eclesiastés 12:1.
Y hay una promesa final, la más hermosa de todas, en la eternidad. No recordaremos vidas pasadas, recordaremos de una manera nueva, veremos cara a cara y conoceremos como somos conocidos. Y en ese conocimiento, todas las piezas sueltas de nuestro ser, todos los ecos y misterios, encajarán en la perfecta armonía de su amor. Allí, por fin, todo tendrá sentido. Gracias por acompañarnos en este viaje contemplativo por los misterios de la fe. Que el Señor te bendiga, te guarde en su memoria eterna y te conceda vivir esta, tu única y preciosa vida, con plenitud y con esperanza. Hasta la próxima.